Bueno, vamos a continuar, como lo vimos en la clase anterior, con un poquito sobre depreciación. Vamos a ir viendo un poquitito más sobre depreciación. En la clase pasada vimos nada más así como una introducción muy general. Ahora vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ir viendo cada uno de los métodos y cada uno de los ejemplos y las fórmulas para cada uno de los métodos. Aparte de esto, vamos a realizar un poquitito sobre los balances de comprobación, también para que tengamos una idea de cómo se realizan conforme a los ejercicios que habíamos visto en la lección pasada. Y también vamos a hablar un poquitito o vamos a ver un poquitito primero que todo la estructura del balance general. No lo vamos a realizar ahora, sino solamente vamos a ver la estructura, vamos a ver un poquitito sobre el formato. Eso sí lo vamos a realizar en un momentito más para que lo podamos ver. Ok, vamos a dar inicio entonces con lo de... Ok, con lo de la depreciación. Aquí tenemos varios ejercicios y tenemos dos casos de depreciación. Entonces vamos a iniciar acá. Ok, vamos a hablar un poquitito sobre la introducción que ya habíamos hablado ayer, pero es importante que lo retomemos. Entonces, desde el momento mismo en que se adquiere un bien, este empieza a perder su valor. Esta pérdida del valor es conocida como la depreciación. La depreciación se define como la pérdida de valor que sufren los activos fijos. Aquí tenemos una notita que nos lleva a repasar un poquitito qué son los activos fijos, ¿verdad? Que son los bienes sujetos al desgaste, a la descompostura y los cambios de la tecnología. Ejemplos son los edificios, maquinaria, equipo de cómputo, mobiliario de oficina. Todos esos son nuestros activos fijos que ya los hemos visto anteriormente, ¿verdad? Todos esos activos fijos entonces van sufriendo una pérdida en su valor, haciendo que su vida útil resulte limitada. La vida útil se determina con base en la experiencia y es determinada por expertos en el tema, que era lo que yo les comentaba en la lección anterior. Entonces, en el caso de la vida útil de muchísimas cosas que nosotros adquirimos, aunque uno no se fija, hay un manual donde nos indica la vida útil de casi que de todas las cosas, ¿verdad? Igual a que la clase pasada vimos algunos que ya están estipulados por ley, donde dice la vida útil de de ciertas cosas, nos decía de automóviles, de mobiliario, de carros, de computadoras, ¿verdad? De los teléfonos inclusive, y que estos van cambiando súper rápido. Ahora la vida útil de los artículos no es la misma que hace muchos años, ¿verdad? Eso también varía conforme a la cantidad que se produzcan y todo eso tiene muchísimo que ver, más que todo en la parte tecnológica. Entonces, dependiendo de la empresa en la que nosotros trabajemos, como se los he dicho, se los he recalcado siempre, depende de la empresa, todo va a ser acorde a la necesidad de dicha empresa. Entonces, depende de la empresa, como les decía, que nosotros vayamos a trabajar o que estemos trabajando, es importante ver la depreciación que se le aplique. Por ejemplo, si es una empresa, por ejemplo, de manufactura, donde se hacen, digamos que chips de computadoras o partes de computadoras o cosas así, como en el caso de Intel, ustedes saben que ellos tienen que tener una tecnología de punta, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, todos esos artículos, todos esos equipos de tecnología tienen que tener una vida útil muy, muy bien establecida con sus años de uso también, que es lo que vamos a ver acá en varios métodos que se utilizan también por el tipo de uso que se le da. Entonces, dependiendo de eso, tenemos que estar muy, muy encima de todos esos activos fijos para poderles darles el cambio respectivo en el momento que lo necesiten y ser
oportunos en este cambio, ¿verdad? No es que lo vamos a hacer cuando ya el equipo, digamos, ya no sirve. Entonces, un ejemplo clarísimo y un problema que nos daría a nosotros como contadores y obviamente pues a la empresa también, esto tenemos que llevarlo muy de la mano, ya sea con el administrador general o con el gerente, ¿verdad? Para que nos lo manejemos así, pero en un caso, por ejemplo, donde el equipo se utilice todos los días, es un equipo de tecnología de punta y que sea elaborado, por ejemplo, en Europa y que no nos lo vendan ensamblado, sino que nos lo vendan en partes o en cajas. En cajas vienen por partes y tarda, no sé, se tiene que venir en barco, tiene que venir en avión y tarda un mes en llegar al país. Y después hay que buscar al técnico y el técnico dura 3 meses ensamblando el equipo. Entonces estamos hablando de que son 4 meses donde este equipo, a la hora de que se deprecie, hay que contemplar de que eso más o menos tarda en tener uno nuevo. Entonces, 4 meses que hay que hacerlo antes de que el equipo falle o antes de que el equipo ya esté totalmente depreciado y no nos funcione. Bueno, pues no vamos a durar 4 meses con una producción en stand-by, una producción sin trabajar, ¿verdad? Eso sería catastrófico para cualquier empresa, ¿verdad? Entonces, jamás nunca nosotros podemos darnos ese lujo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tenemos que contemplar, que tenemos que tenerlo ahí, muy encima para ver todos estos detallitos. Ok. Ok, la causa de la depreciación fundamental son dos, físicas y funcionales. Las causas físicas se refieren al desgaste producido por el uso o la acción de los elementos naturales. Por ejemplo, las maquinarias se desgastan por su uso. En cambio, el edificio sufre la acción de los elementos naturales y esto porque está expuesto a la intemperie. Igual que yo les decía de los automóviles, la flotilla, nosotros obviamente es mejor invertir tal vez en un alquiler de alguna bodega para guardar toda la flotilla si no tuviéramos campo en la empresa como tal, y es mejor hacer un gasto por un alquiler de una bodega donde vayamos a guardar los automóviles que no que se nos deprecien facilísimo y tengamos que invertir un montón de dinero pues en la compra de más automóviles, ¿verdad? Entonces todo esto hay que contemplarlo y hay que tenerlo en cuenta. Ok, algunos activos se desgastan por una combinación de ambos. Por ejemplo, los automóviles, que es lo que les decía antes. Las cosas físicas son las que predominan en la depreciación de la mayor parte de los activos. Las causas funcionales se presentan por obsolencia o por insuficiencia. La obsolencia se presenta cuando el activo fijo se retira, no porque se haya desgastado, sino porque resulta anticuado, debido a nuevas invenciones y mejores técnicas, entre otras, que es lo que les digo yo en la parte tecnológica o en la parte de equipos también, ¿verdad? Eso es importante. La insuficiencia se presenta cuando el activo fijo no puede hacer frente al servicio que a él se le exige. Por ejemplo, supongamos que una fábrica tiene una máquina cuyo rendimiento es de 1.500 artículos hora, el cual resulta suficiente en este momento, pero un año después ha aumentado la necesidad de producción de la fábrica y necesitan una nueva maquinaria con un rendimiento mínimo de 3.000 artículos hora. La máquina no está desgastada ni anticuada, pero su vida útil ha terminado, ya que es incapaz de satisfacer la necesidad de la empresa. El factor, entonces, vean en este ejemplo, por ejemplo, por nombrar uno que está acá en la lectura. Este ejemplo nos dice a nosotros que teniendo una buena depreciación de esta máquina, que ven que no está desgastada, que todavía funciona, podríamos venderla en el mercado, podríamos adquirir un ingreso con esta y ayudarnos a la compra de la siguiente máquina que tengamos que utilizar. Pero tendríamos que tener una buena depreciación de esta máquina, ¿verdad? Donde nosotros podamos decirle al futuro cliente, mira, o mandarla, digamos, a un mercado, un nicho de mercado que nos la pueda comprar y decirle, ok, mira, el equipo tiene tantos años de uso, se ha usado tanto, se ha producido tanto, se le ha dado tal y tal y tal mantenimiento, se está depreciando por tal método y actualmente le quedan tantos años de vida útil. Pero a nosotros no nos sirve por la cantidad de producción que estamos teniendo, no es por la máquina. Entonces vean ustedes que hasta para eso es importante. Ok. El factor efectivo de depreciación es aquel que actúa primero para acabar la vida útil del activo. Así, si una máquina podría durar 10 años antes de desgastarse, pero que sería anticuada en 5 años, se toma como un factor efectivo de depreciación la obsolencia y el periodo de 5 años. Es el que daría
usarse para los cálculos. Importante. Entonces, en este caso, en el factor efectivo de la depreciación es el factor que nos diga, por ejemplo, que nos dice, ok, esta computadora que estamos comprando tiene 3 años de vida útil. Entonces, no quiere decir que después de 3 años, porque todos hemos tenido una computadora por un montón de tiempo y la computadora pues funciona hasta que llega un momento donde ya no sirve. ¿Verdad? Que ya no hay cosas, pero en 3 años no, o sea, sabemos que en 3 años esa computadora pues todavía sirve, por lo menos unos 2 años más, pero nosotros no podemos utilizar esa, tenemos que usarle en el factor efectivo. ¿Cuál es este? Los 3 años que nos está indicando a nosotros el fabricante, que es lo que está de vida útil de ese artículo. Entonces, esos son los 3 años que yo voy a utilizar para el cálculo. Al determinar la vida útil de un activo fijo, este se reemplaza, invirtiendo en ello cierta cantidad de dinero llamado costo de reemplazo. Para llevar a cabo el reemplazo de los activos es necesario crear un fondo para contar con los recursos necesarios para reemplazar dicho activo. Este fondo es llamado un fondo de reserva para depreciación. Se forma separando periódicamente cierta suma de dinero de las utilidades de la empresa. Vean que esto ya lo habíamos hablado un poquito sobre este fondo que es importante tener, que yo les había dicho, cómo es la forma realmente de que nosotros podamos definir que existe un fondo para esto. Es con un buen método de depreciación y con una depreciación asertiva. O sea, que sea asertiva, que nosotros lleguemos y digamos, ok, este equipo para tal cosa, tenemos que pensar en esto y en esto, vamos a sacar tanto monto para la posible depreciación de esto, para el posible cambio de aquella otra máquina, de aquel automóvil, de aquel equipo. Entonces, eso es sumamente importante. El costo original de un activo menos la depreciación acumulada a una fecha específica determinada se llama valor en libros y representa el valor que aún tiene el bien en los registros contables de la empresa. Por ejemplo, al final del primer año, el valor en libros de un activo fijo es igual al costo original menos la depreciación de ese año. El valor en libros no tiene relación alguna con el valor de mercado. Son dos cosas total y completamente diferentes. El posible valor de mercado lo va a definir, como su nombre lo indica, el mercado, y lo va a definir qué tanta oferta o qué tanta demanda de aquel producto se encuentre, ¿verdad? Eso lo vemos conforme a la línea de oferta y de demanda y podríamos ver realmente el valor de mercado. En este caso estamos hablando de nuestro valor en libros como contadores. Nosotros tenemos que tener ese valor en libros, que es el que nos va a decir a nosotros cuánto vale ese artículo a hoy, al día, para nosotros como contadores y para la empresa, digamos, pero siempre y cuando, más que todo para un trabajo interno de la empresa, ¿verdad? Ya para mantenerlo a un nivel interno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo tener algo valorado en libros en unos 3 millones, pero a la hora que empiezo a hacer una investigación un poquito del mercado y veo la oferta y la demanda sobre aquel producto que yo tengo, puede ser que a nivel de mercado esté en 5 millones. Entonces, obviamente, yo no lo voy a dar en 3, lo voy a dar en 5. ¿Verdad? Pero tengo que tenerlo yo valorado en ese monto porque ese es el monto por el que él internamente a mí me puede responder como equipo. Ok, cuando un activo fijo ha llegado al fin de su vida útil, por lo general siempre conserva algún valor, así sea como chatarra. Y eso ya es en el último de los casos, aquel activo siempre va a tener algún valor. Este valor recibe el nombre de valor de salvamento o valor de desecho o valor de residuo. La diferencia entre el costo original y el valor de desecho de un activo fijo se llama costo total de depreciación o base a depreciar. Eso es lo que vamos a tener la base para hacer la depreciación. Existen diversos métodos para calcular la depreciación. Estos son los métodos más utilizados. El método de línea recta, el método de suma de dígitos, el método del porcentaje fijo y el método de fondo de amortización que, como les digo, la clase pasada les dimos así como un pincelazo, pero ahora ya los vamos a ver un poquitito más en forma. Entonces, véanlo acá. Dice, método de línea recta. Ok, este método de depreciación es el más sencillo de todos y es el más usado. Además, es el único aprobado por Hacienda para cumplir con las disposiciones fiscales sobre depreciación de activos fijos. Este método supone que la depreciación anual de los activos fijos es la misma durante cada año de su vida útil, designada por DT, o sea, depreciación total.
sufrida por el activo a lo largo de su vida útil. Y N sería la vida útil del activo en años. Entonces la depreciación anual viene dada por que D, o sea, depreciación, es igual a DT, o sea, la depreciación total, entre N, o sea, entre sus años. Entonces la depreciación dada, digamos, viene, ¿ve? Entonces, la depreciación total viene dada de este caso. DT, que es depreciación total, es igual a C, que responde al costo inicial, y S, que es el valor de salvamento, que es el que vimos anteriormente. Al combinar las ecuaciones, eso es lo que esta es la que vamos a obtener. Vamos a obtener que la depreciación va a ser igual a C, que sería el costo inicial, menos S, que sería el valor de salvamento, dividido entre N, que serían los años. Entonces es como la formulita que vamos a utilizar. Vamos a ver acá un ejemplito para que nosotros nos hagamos bolas. Vamos a ver un ejemplito. Entonces, ejemplo, se compra una máquina por $1000 y se calcula que su vida útil será de 6 años. Si se calcula que tendrá un valor de desecho de 10,000. Vamos a encontrar la depreciación anual. Entonces, vamos a poner primero C, ¿verdad? Después vamos a poner S y N, que se me corrió aquí, que son los años. Entonces, mi depreciación va a ser igual a el primer valor de los $100,000 menos los $10,000 entre 6. Va a ser igual a $15,000 por año. Ese va a ser la depreciación. Entonces, ven acá, la depreciación anual es de $15,000. Eso significa que el fondo de reserva para esta depreciación se formaría guardando $15,000 al final de cada año durante 6 años. De tal manera que la depreciación acumulada en este tiempo más el valor de salvamento sería igual al costo de reemplazo. Esta es la idea. Entonces, que estos $15,000 por 6 más los 10,000 me dé el monto real de lo que me costó a mí el activo en el momento en que yo lo compré. Obviamente, pues ahí puede haber una variación entre los montos a nivel de mercado, pero yo por lo menos ya tengo un fondo que va a ser mi fondo de reemplazo para yo poder volver a comprar otro artículo sin tener que sacar esa cantidad de dinero de una sola vez. Esa es la idea. Entonces, esta es la formulita. Ven aquí el ejemplito. Podemos volver a revisarlo. ¿Verdad? Entonces, vean, vamos a subir acá un poquitito para que les quede la formulita. Entonces, C representa el costo inicial del activo, venlo acá. S, el valor de salvamento. Y N me va a representar los años. ¿Ven? Entonces, ¿por qué? Porque D, o sea, depreciación, es igual a DT, que es aquí lo que estamos viendo, ¿ven? La DT, la depreciación total, es igual a C menos S, al costo del activo menos su valor de salvamento. Entonces, ese es el método más usado. El método más usado es este. Es el que más hacemos, es muchísimo más fácil, muchísimo más sencillo, y ese es el que más llevamos a cabo. Entonces, véanlo aquí. Ven, ahí les quedo. Vamos a ver el otro. Dice, una práctica común consiste en elaborar una tabla de depreciación. Eso es una tabla que muestra la depreciación anual, depreciación acumulada y el valor en libros de un activo fijo, año por año de su vida útil. Entonces vamos a ver un ejemplito de una tabla de amortización. Entonces venimos aquí, los 6 añitos que nos dijeron, la depreciación anual que ya la determinamos y vamos a ir sumando la depreciación acumulada. Los 15, 30, 45, 60, 65 y los 90. Y vemos acá el valor en libros de el valor en libros de mi compra, lo compré en este valor y cada uno de los años va a ir disminuyendo, de valor. Ahí va disminuyendo el valor y la depreciación me va a ir, vean ustedes, me va a ir subiendo para yo tener acá el porcentaje, ¿ven? De todos los años donde yo estoy guardando esta cantidad de dinero que fue la que ya obtuvimos con la fórmula para luego ir para luego tener nosotros poder adquirir una nueva máquina. Entonces el valor en libros al inicio es el costo de adquisición de la máquina. Véanlo acá, donde está acá los 10.
Vamos a... Véanlo acá. Ahí está. Entonces, este sería el costo de la adquisición de la máquina. Al restar la depreciación acumulada del costo inicial, se obtiene el valor en libros para los años subsiguientes. La depreciación acumulada se obtiene sumando la depreciación anual al último valor mostrado en la columna de la depreciación acumulada. ¿Ven? Entonces, aquí vamos a ir. Aquí venimos y vamos a irle sumando 15, 30, otros 15, 15, 30, otros 15, 45, otros 15, 60. Este de acá, este valor de acá, es el que yo voy a ir sumando. ¿Por qué? Porque es este, que es el que determinamos en la fórmula como nuestra depreciación anual. ¿Verdad? Ahora, la depreciación acumulada se obtiene sumando la depreciación anual al último valor. Eso ya lo vimos. Analizando el problema anterior, resulta evidente las siguientes objeciones para este método. Todos esos métodos tienen objeciones. Ok, la depreciación real es diferente a la calculada por este método, ya que los bienes se deprecian con mayor proporción durante los primeros años de su vida útil que en los años finales. El dinero depositado en el fondo de reserva va a ganar intereses. Este hecho no es considerado por el método de línea recta. Obviamente, si nosotros vamos a tener un fondo de dinero que vamos a utilizar luego para la compra y para lo demás, esto me va a ir ganando intereses. Entonces, al final de esos 6 años, yo no voy a tener este monto que ellos nos dan, yo voy a tener un poquitito más de dinero por los intereses que yo gané. Obviamente, esto lo que nos sirve a nosotros es para poder manejar el costo de inflación, ¿verdad? Porque ya, obviamente en 6 años esa máquina no va a costar lo que me costó a mí, va a costar más. Entonces, pues ahí tenemos un poquito del costo de inflación. El nombre dado a este método de depreciación se debe al hecho de que al graficar el tiempo transcurrido contra la depreciación acumulada y el valor en libros se obtiene una línea recta. Si la gráfica en tiempos versus depreciación acumulada, entonces la línea recta tiene pendiente positivo. Si la gráfica es tiempo versus valor en libro, entonces la línea recta tiene una pendiente negativa. Vamos a hacer la gráfica. Entonces, para tener la gráfica, se traza utilizando como puntos los valores que aparecen en la tabla de la depreciación. Esta es la grafiquita. ¿Ven? Entonces, vamos con el valor de la tabla que ya vimos antes, 100, 85, los 70 y la cantidad de años. Entonces, empezando acá, vamos a ir subiendo hasta los 6 años. Y empezando acá, vamos a ir bajando cada puntito hasta los 6 años. ¿Ven? Esta es la depreciación por línea recta. Ese es el gráfico de la depreciación por línea recta. Observamos la existencia de un punto en el tiempo, que es este punto acá, donde la depreciación acumulada es igual al valor en libros, que va a ser este punto de acá. Este punto se obtiene de una manera aproximada a través de la gráfica. En este caso, la depreciación acumulada es igual al valor en libros a los más o menos 3.3 años, más o menos. Ven acá. Más o menos a los 3.3 años aproximadamente. Algunas veces la depreciación de una máquina se lleva a cabo en función de la cantidad de artículos que pueda ser elaborados con dicha máquina o con el número de horas de trabajo también. Con el fin de utilizar estas variantes, el método de línea recta es necesario conocer el número de unidades que puede producir un determinado equipo o el número de horas también de trabajo útil que puede proporcionar la máquina a lo largo de su vida útil. En ambos casos, estos datos son proporcionados por el fabricante del equipo, que era lo que yo les decía a ustedes. Entonces, normalmente el fabricante del equipo es el que me va a decir a mí cuánto puedo producir, cuántas horas, para cuántas horas está elaborado y lo demás. Ok, vamos a ver acá otro ejemplo y vamos a ver la solución. Ahora vemos el por tanto. Ok, una empresa fabricante de chocolates en barra compró una máquina elaboradora de las barras en $118,500, a la cual se le calcula un valor de salvamento del 15% de su costo. De acuerdo con el fabricante de la máquina, se estima que esta podría producir un total
que es la producción total de, un momentito, de 10 millones de barras de chocolate, antes de ser sustituida por otra. Determinar la depreciación total y la depreciación por unidad producida. Vamos a verlo. Entonces, la depreciación total viene dada por la ecuación que vimos anteriormente. Entonces, depreciación total va a ser igual a los 118.500 menos los 17.775, que es el 15% del valor de salvamento que nos dan acá. Y me da el valor acá. Ok, la depreciación por unidad producida se obtiene a partir de la otra ecuación, donde N en este caso representa el número total de unidades que se estima para producir la máquina. Entonces vamos a ver el otro ejemplito. Entonces tenemos el monto que nos dio acá. Vamos a ver si lo podemos ver en... para que no se nos corte. Ahí está. Ok, entonces tenemos acá el valor. Y tenemos acá la cantidad que nos dicen que tenemos o que podemos producir, la cantidad de unidades que dice la máquina que podemos producir. Y aquí nos da la cantidad de la depreciación por unidad. Entonces el resultado anterior indica que cada barra de chocolate que produzca esta máquina se verá incrementada en sus costos en el 0.0100725 por concepto de depreciación. Entonces, véanlo acá. Ven, aquí es cuestión de nada más de aprender a utilizar las fórmulas. Aquí lo vamos a ver de esta forma primero y luego vamos a empezar a hacerlo como en la pizarra, digamos, empezar a hacerlo otra vez todo desde cero. Pero acá como ya lo teníamos así, quiero que les quede más clarito para que lo vayan viendo ya más detalladamente. Entonces, el resultado anterior, exactamente, indica cuánto va a ser entonces. Este es el costo por depreciación por cada una de las barras de chocolate. Ahora vamos a ver la tabla. Dice, elaboremos la tabla de depreciación para el ejemplo anterior, sabiendo que la producción de barras de chocolate fue la siguiente. Entonces, este dato a mí me lo da. Entonces, en un año de producción, 520, 780, 1000, 1.300.000, 1.900.000, todo eso fue lo que produjo. Todo esto fue lo que me produjo a mí la máquina, la producción. Entonces, yo vengo acá y monto los valores. Ven, aquí vengo acá y pongo OK. Entonces, pongo la depreciación anual, mi depreciación acumulada y mi valor en libros. Entonces, la depreciación anual la voy a obtener multiplicando por cada año la depreciación por unidad de la producción correspondiente al año en cuestión. Por ejemplo, entonces tenemos la depreciación del primer año, ¿verdad? Que fue la que nos dio por la cantidad de unidades y me va a dar el valor de depreciación del primer año y así consecutivamente le voy sacando el monto como lo hicimos antes. Aquí sacamos después la depreciación acumulada y sacamos nuestro valor en libros. Este por unidades es un poquitito más detalladito. Ok, vamos a ver otro. Usemos el método, ok, yo creo que suave para ver. Ok, este es el ejemplo que vamos a realizar después. Este no viene resuelto. Este es el ejemplo, este ejemplito lo vamos a realizar después. Ya lo vamos a agarrar y lo vamos a desmenuzar todito para hacerlo, elaborarlo después. Vamos a ver el otro método. Dice método de la suma de dígitos. Este método, al igual que los otros dos que se estudiarán más adelante, no están autorizados por Hacienda. Normalmente se utilizan más internamente. No son utilizados por Hacienda a nivel de efecto fiscal, pero sí son utilizados para depreciar lo que son los activos a nivel contable. El método de la suma de dígitos es un método de depreciación acelerado, en el cual la depreciación es mayor en los primeros años de vida del activo, fijo, disminuyendo en los años venideros. Entonces, si DT, o sea, depreciación total, o base a depreciar de un activo fijo, entonces la depreciación anual viene dada por D es igual a DT por F, donde F es una fracción cuyo denominador es la suma de los años de vida útil del activo.
De ahí el nombre del método. Por ejemplo, si la vida útil de un activo es 5 años, entonces F sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5, o sea, 15. Entonces, ese sería, así es como vamos a hacerlo por años. Entonces, si un año es la vida útil de un activo, entonces el numerador de la fracción para el primer año es n. Para el segundo año, el numerador sería n-1. Para el tercer año, n-2 y para el cuarto año, n-3. Y así sucesivamente. Por ejemplo, para un bien con 5 años de vida útil, la fracción f sería. Entonces, 5 entre 15 para el primero, 4 entre 15 para el segundo, 3 entre 15, 2 entre 15 y 1 entre 15. Vamos a verlo en un ejemplito dejando este cuadrito por acá. Entonces, un camión para el transporte urbano que cuesta $230,000 se espera que dure 7 años y tenga un valor de salvamento de 20,000. Al final de este tiempo, elabórese la tabla de precisión usando el método de la suma de dígitos. Ok, dice, utilizando la ecuación entonces, dice que 14.2 se obtiene de la base a depreciar. Entonces, el DT sería lo que vale el producto, ¿verdad? Menos el valor de salvamento. Se calcula el denominador de la fracción F sumando los dígitos de la vida útil que nos dijeron que eran 7 años. Entonces vamos a agarrar y vamos a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 nos va a dar 28. La suma anterior es una serie aritmética, por lo tanto se puede obtener mediante la ecuación pero eso es muy complicado. Esta es una ecuación que si uno quiere la utiliza, pero además enredado. Mejor sumamos así. Es exactamente lo mismo que sacar esto. Ok, los numeradores de la fracción f por los años primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo serán 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 respectivamente. La depreciación anual se obtiene mediante la ecuación, por ejemplo, la depreciación para el primer año sería, entonces, depreciación sería igual a los 210, que fue el resultado que obtuvimos acá. Tienen para acá. Multiplicado por los 7 años entre 28, que sería este 28 que está acá, y me va a dar igual a 52,500. Entonces, la depreciación para el segundo año es el mismo monto, pero entre 6, pero por 6 entre 28. Y así consecutivamente. Ok, vamos a ver la tabla. Entonces, véanlo acá. Las fracciones es 7 entre 28. Este número ya lo tuvimos, ¿verdad? La fracción de la ecuación. La depreciación todos los años dice que se va a apreciar exactamente lo mismo. Vemos la depreciación anual, la depreciación acumulada y el valor en libros. Y vamos a ver este otro. Una maquinaria con un costo de $184,000, a lo que se le estima una duración de 10 años y un valor de salvamento de 0. Se va a depreciar por el método de la suma de dígitos, obteniendo la depreciación acumulada y el valor en libros de cada 7 años. Entonces, veámoslo acá. Entonces, DT, la depreciación total, entonces el monto, menos 0 porque no tiene valor de salvamento, entonces van a ser los $184,000. Por medio de suma de los dígitos vamos a sumar la cantidad de años que nos dijeron que eran los 10 años, que me va a dar igual a 55. Es lo mismo sumar todo esto que montar esto que está acá. El resultado es exactamente el mismo. Que la depreciación acumulada sería entonces el valor. Entonces esto lo podemos montar así. Es mucho, o sea, nos funciona montarlo de esta forma también. Así jala uno toda la ecuación y no tiene que ir haciendo la una por una, pero igual puede ser una por una. Ok, aquí nos da el valor en dólar de la depreciación acumulada. Y aquí vamos a sacar entonces el valor en libros, que serían los 184,000 menos el valor de la depreciación acumulada. Y nos va a dar el primer monto y así sucesivamente. En este caso nos va a dar igual todos los años porque es el mismo monto de la misma depreciación, ¿verdad? Ok.
Aquí tenemos el otro ejemplo, que este es el otro que vamos a hacer luego. Ok, vamos a ver este otro que es el método del porcentaje fijo. Este método consiste en utilizar un porcentaje de depreciación constante llamado una tasa de depreciación sobre el valor en libros. Como el valor en libros es una cantidad que disminuye cada año, la base sobre la cual se aplica la tasa de depreciación es una variable y por lo tanto los cargos anuales por depreciación son mayores en los primeros años de vida del activo y va disminuyendo en cada año. La depreciación anual viene dada por la siguiente ecuación. Depreciación anual es igual a V por D, donde D es la tasa de depreciación y donde V es el valor en libros del año inmediato anterior al del año cuya depreciación anual se desea calcular. Entonces, un laboratorio de análisis clínico compró un aparato para realizar análisis de sangre. El costo fue de $60,000 y resulta obsoleto en 5 años, que era lo que vimos antes. Si el valor de desecho es de $5,500, se aplica en la tasa de depreciación del 38% anual. Y elaboremos entonces la tablita de depreciación. Entonces, véanla acá. Este es un método un poquito más sencillo. Ok, entonces vemos que va a ser el punto 38 del 38% anual, ¿verdad? Vamos a venir acá, vamos a coger el valor. En los libros nos va a dar el primer monto. A este se lo restamos, nos da este monto, volvemos a sacar la cuenta, volvemos a restarle los 14,000, nos da los 23,000, sacamos la próxima, nos da los 14 y así consecutivamente, ¿verdad? Así vamos a ir sacando D es igual a V por B, por la depreciación. Luego vemos la depreciación entonces acumulada acá. Y vamos a ir y sacamos acá nuestro valor en libros. Nada más que aquí lo estamos acomodando en tablita. Ok, utilizando el ejemplo anterior como modelo es posible deducir una fórmula general que proporciona el valor de salvamento de un activo que se deprecia en una cierta tasa anual mediante el método de porcentaje fijo. Si C es el costo inicial de un bien, S es su valor de salvamento y N el número de años de vida útil y D la tasa de depreciación expresada en forma decimal, al analizar el primer año la depreciación sufrida por el activo es D es igual a CD y su valor. El libro sería toda esta fórmula grandísima que está acá y todas esas fórmulas tan grandes que están acá. No es necesario que apliquemos estas fórmulas que están acá, lo podemos hacer como lo hicimos en el modo anterior, que es como el modo más a pie. ¿Ven? Aquí vienen todas las formulitas que podemos utilizar, pero en este caso es más bonito utilizarlo de la forma anterior. A mí me gusta más utilizarlo de la otra forma, que con tanta, o sea, ver como de dónde se saca cada dato y acomodarlo y montarlo, que aprender toda esta cantidad de fórmulas y no es un dedo. Ok. Este lo vamos a, ahí las tienen por si las quieren utilizar, pero en realidad pues es más fácil acomodarlo como lo hicimos antes. Ok. Vamos a ver este. Ok, un taller automotriz compró un gato hidráulico con $25,000. Se calcula que el valor de salvamento sería de $100,000 al final de su vida útil de 7 años. La tasa de depreciación es necesario aplicar. Formulice la tabla de depreciación correspondiente. Ok, aquí en este ejemplo lo que están utilizando son las fórmulas. Pero vamos a ver esta. Entonces C, nuestro valor, y S, ¿verdad? Y los años en N. Entonces, utilizando la ecuación, ven cómo lo ponemos acá. Y utilizando el algoritmo en ambos, lo podemos utilizar. No utilizamos el algoritmo, la verdad es que es más enredo. Entonces, mejor lo vamos a ir haciendo a pie. En el otro caso, lo vamos a ir viendo de forma, de la forma que le hicimos anteriormente. Siento que es como muchísimo más sencillo. Y aquí está la tablita que tenemos que montar con la depreciación. Siempre se va a pedir montar la tabla. Ok, este es el ejemplo. Ok, y ese es el ejemplo que vamos a ir realizando. Vamos con el método del fondo de amortización. La depreciación anual recuperada por una empresa debe ser, en teoría, depositada en un fondo de reserva cuyo objetivo es lograr el reemplazo del activo. Ninguno de los métodos de depreciación estudia hasta este momento toma en cuenta los intereses ganados por los depósitos efectuados en el fondo de reserva.
El método del fondo de amortización es una variante del método de línea recta que sí toma en cuenta los intereses, de tal manera que la suma de los depósitos anuales más sus intereses sea igual al fin de la vida útil del activo, la depreciación total. Entonces, si A es el valor del depósito anual, que es el que vemos acá, que está siendo colocado en un fondo de depreciación que paga una tasa de intereses y expresada en forma decimal, entonces el monto obtenido al final de los años, como N, de vida útil del activo es igual a la depreciación total. De lo anterior expuesto se deduce que el depósito anual se obtiene despejando A de la ecuación, donde F es el valor de depreciación total en la DT. Ok, esta es la formulita. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es reemplazar los datos con la fórmula. Este sí es mucho más sencilla. Lo que es bonito de este, aunque no se utiliza tanto como el método de línea recta, es que es un poquito más exacta, porque nos va a dar a nosotros, en este caso, ese valor, nos va a dar a nosotros el valor de los intereses, nos va a dar un valor como más real. Ok, entonces van acá. Entonces, venimos, montamos todos los datos que nos dan en la formulita y nos dice cuánto se necesita depositar anualmente en el fondo de depreciación. Y elaboramos la tabla. Entonces, cuando de izquierda a derecha la columna 3 muestra el interés ganado por la depreciación acumulada, ¿verdad? El interés ganado. La columna 4 muestra la suma de la columna 2 y 3, que es la acumulada. Este es un ejemplito. Vamos a ver este otro ejemplito que es ya más, está más elaboradito. Dice, una empresa pagó 510,000 por un nuevo acondicionador de aire. El aparato tiene una vida promedio de 12 años y se estima un valor de desecho de 0. Determinamos la depreciación acumulada y el valor en libros de cada 8 años, considerando una tasa promedio de interés del 22% anual. Entonces, en primer lugar, es necesario obtener el valor del depósito anual. Entonces, venimos, montamos los datos, el 22%, 1 más el 0,22 a 12, que es a los años, y nos va a dar el depósito, que sería 11,365,23 anual. Y aparte de eso, entonces venimos y montamos la depreciación acumulada. La montamos acá en la formulita, nos da el valor en libros es el costo menos la depreciación acumulada. Entonces el costo menos la depreciación acumulada nos da el monto del valor en libros. Y con estos datos ya podemos hacer la tablita. Este otro es un ejercicio más para hacer. Y creo que ya ahí terminamos con este tema. Ok, como les digo, es un poquito, es un tema un poquito detalladito. Vamos a ver un poquito más adelante ya la depreciación como tal. Ya vamos a ir haciendo los ejercicios de un ejercicio de cada uno de los métodos para irlo viendo más detalladito. En este caso, creo que le voy a dar más énfasis al método de línea recta, que es el que más vamos a llegar a utilizar. Los otros los vamos a ver así como más por encimita. El método de línea recta es el que quiero que les quede como más claro porque es el que más se utiliza y para que lo tengan bien, ya los otros los tienen ahí, tienen los datos, tienen la información, pero siento que para este curso sería al meternos tan de lleno con estos métodos, no es tan necesario. Siento que con esta introducción les queda claro, conocen todos los métodos, pero sí quiero que vayamos más a fondo con el método de línea recta, que es el que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a darnos una revisadita, que era lo que les había dicho, sobre, porque lo tenemos que verlo. Para ver por qué. Quería como, voy a acomodarlo para ver cómo se ve. Ya lo voy a poner acá. Para ver el formato de la estructura del balance general. Entonces vamos a ver el ejemplito que les tengo acá del balance. Pero primero,
Vamos a hablar un poquitito sobre el balance general. Entonces, el balance general es una herramienta sumamente importante dentro de nuestra contabilidad que nos ofrece una información básica de la empresa. Por ejemplo, cuánto efectivo tiene la empresa, la cantidad de deuda contraída, los bienes que dispone o los bienes que tiene a disponer. Nos da como toda esa información y nos mantiene como el orden de toda esta información. Por eso se conoce como balance general. Ok, como tenemos el balance general, también ya les había hablado un poquito, también tenemos el balance del estado de situación, ¿verdad? Que nos dice el activo es igual al patrimonio neto menos el pasivo, nos da el caso de la situación, del balance de situación que tenemos, ¿verdad? Pero en cuanto al balance general, más que todo nos da eso. Vamos a ver activos, vamos a ver cuentas por cobrar, vamos a ver el total de activos y el total de deudas y el total de pasivos corrientes. Entonces, él nos va a dar esa información, esta información de cómo está nuestra empresa, en qué estado se encuentra. Es lo que quiero ponerles acá un ejemplo para que lo veamos. Me parece para compartirles un ejemplito que tengo acá. Ahí. Un momentito. Véanlo acá. Que lo hice como más grandecito para que nos quedara mejor. Ok. Aquí tenemos entonces. Aquí está. Ok. Entonces acá vamos a poner, entonces ven, como les digo, vemos primero todos los activos, activos circulantes y el total de todos los activos circulantes. Vengo acá y veo todos mis activos fijos y el total de todos mis activos fijos. Veo acá mis activos los diferidos, todo lo que son diferidos y el total de mis activos diferidos. Y luego acá vengo y veo todos mis pasivos a corto plazo, mis pasivos a largo plazo, y veo el total de mis pasivos. Entonces, vean acá. Aquí tengo yo el total de mis activos y acá tengo el total de mis pasivos. Entonces, me da yo puedo ver, es como una radiografía de mi empresa. Entonces, yo aquí estoy viendo cómo estamos en ingresos y cómo estamos en pasivos, cómo estamos con deudas, de acreedores bancarios por préstamos hipotecarios, cómo estamos con préstamos, cómo estamos con deudas, cómo estoy entonces a nivel de activos, cómo estoy a nivel de pasivos. Esto me da una forma muy clara de ver mi situación de mi empresa, ¿verdad? Igual acá vemos ver el capital contable, entonces me dice cómo está mi capital social, cuánto tengo de aporte capital social, y me saca acá mi total de pasivos y el total de mi capital social. Entonces me saca mi total de capital contable y me saca el total de pasivos y el capital contable. ¿Ves? Entonces me da como la opción de ver cómo está la empresa. A ver si lo puedo ver. Es que si lo hago muy chiquitito, se ve entero, pero siento que se ve muy pequeño. Es como para que lo vean completito. Ven, ahí está. Ahí es como se vería más completito. Ven, ahí estaría. Así es como se vería todo completito. Nuestra estructura del balance general.
Ok, vamos a ver un momentito también. Ok, ahora vean este otro, que es el que vamos a realizar o el que nos queda pendiente de realizar de los ejercicios que hicimos la clase pasada. Donde llegamos, hicimos las T, hicimos la mayorización de las T, pero no hicimos el balance de comprobación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a venir a hacer acá? Vamos a ir acomodando todas esas T nuevamente. Vamos a empezar capital, terreno, ¿verdad? Eso vamos a organizar acá. Y después de ahí, vamos a empezar entonces a montar todo otra vez al debe, todo completo a la vez. Vamos a ir montando cada una de las T. Entonces, nuestra primera T, digamos que fue nuestra T de bancos en el ejercicio anterior. Esto es nada más un ejemplo. Que fue nuestra T, entonces de ahí lo utilizamos y empezamos a montar dónde nos cerró, importante, a la hora de que mayorizamos las T, nos puede haber mayorizado al debe o nos puede haber mayorizado al haber, entonces depende de dónde nos, depende de dónde nos, en este caso vamos a utilizarla así, que no se nos enrede. Entonces, depende de dónde nos mayorizó, donde vamos a ir colocando el monto de que mayorizamos la T. Por eso esto es como una cadena, ¿verdad? Entonces, todo tiene que venir de una buena forma para que nosotros podamos llegar a un resultado que sea el óptimo. Entonces, venimos acá, vamos a ir colocando entonces a donde nos fue mayorizando cada una y realizamos la suma total para ver el balance de comprobación. Para comprobarnos cómo está, nos tiene que cuadrar el balance de comprobación. Cuadra, normalmente cuadra. Eso es importante. Que el balance de comprobación nos cuadre. Eso es indispensable dentro de la contabilidad, que esto se realice, que se nos cuadre. Ok, vamos a ver un momentito más, porque ese fue como un ejemplito. Porque tengo acá por acá un video para elaborar el balance de comprobación. Quería como ponérselos porque me lo encontré y me gustó. Pero, esperen para ver dónde estaba. Voy a buscarlo para ver si los puedo compartir un momentito. Ok, vean, este fue el que me encontré para que lo vayamos, para que le echemos una ojeadita. Entender que no se puede hablar de este informe financiero sin hablar de las cuentas de mayor, también conocidas como la cuenta T. Esta cuenta T nosotros ya la vimos en un video anterior que era justamente la ley de la partida doble, donde hacíamos alusión de lo que es el deudor y el acreedor, donde un lado debemos de tener el cargo y el abono. Pues bueno, aquí es donde cobra sentido todo esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para registrar en la balanza de comprobación? Pues tenemos que registrar primero en las cuentas de mayor o en las cuentas T los asientos contables. ¿Cómo es esto? Primero debemos de tener los asientos contables, que son los registros financieros de una entidad que posteriormente vamos a estar mandando a cada uno de los informes financieros. Estos asientos de diario, nosotros ya teníamos unos ejemplos desde el video pasado, donde teníamos en nuestros bancos 50,000 pesos y en nuestro almacén 300,000 pesos, donde cada una de estas cuentas la aportaba pues los socios, que en este caso son los capitales sociales, o vamos a utilizar la cuenta que es capital social. ¿Qué hacemos con este asiento de diario? Bueno, en un video posterior vamos a ver cómo es el registro de los que puedan ir nutriendo. Yo tengo aquí una pequeña plantilla donde tengo diferentes cuentas de mayor. Lo que nos va a ayudar es pues a dar como es, y otra que es bancos, que la estamos movimiento, y tenemos ahora la cuenta que es bancos, que estamos sacando dinero de nuestra cuenta bancaria. Es que explica como mucho, pero esperen para, es que es muy largo. Vamos a ver, es que aquí lo quieres ver a la hora en que montan el balance para que podamos ver. 2, 3, 4, 5. Acá está. Por lo tanto, no necesitamos hasta el momento más cuentas. ¿Qué es lo que conforma? Ven, entonces, ya aquí tenemos todas las cuentas que se utilizaron en las T. Veámoslo un poquito para atrás.
Pues ven, ya aquí eso es lo que ya teníamos. Por ejemplo, ven, ya aquí están todas las cuentas listas y están todas las cuentas cerradas. Ya las hicimos, ya se mayorizaron, ya las cerramos. Entonces, vean acá. Ya tenemos todas las cuentas que vamos a utilizar. Y ahora, ven, ya venimos acá y empezamos a ponerlas, a poner una por una y empezar a utilizar, vamos a ir montando cada una y vamos a ir montando con los saldos. Vamos a ver, veanla acá, ya aquí está, ven, ya aquí está más cerradita. Ya es, así es como lo vamos a hacer, ahora lo vamos a, esto nada más es como un ejemplo, un video de ejemplo para que ustedes lo vean. Entonces, dependiendo a cómo esas telas teníamos, vamos montando acá nuestra balance de comprobación. Ven, ahí nos va a dar entonces todos los montos para que lo podamos ir cerrando. Véanlo ahí. Ese sería como el ejemplo. Ese sería entonces el ejemplo de cómo iría quedando. Ven, ese es el ejemplo de cómo iría quedando utilizando nosotros cada una de nuestras cuentas y lo hacemos y lo sumamos. Entonces, con los ejercicios que nosotros hicimos la clase pasada, vamos a utilizar esos ejercicios y vamos a montar estos dos balances de comprobación que serían los que tenemos que montar. Son dos balances, vamos a montar los dos balances de comprobación y vamos a hacer la línea del tiempo con la depreciación y podemos hacer la gráfica, vamos a hacer todo el detalle. Ok, listo entonces. Vamos a proceder con esta otra parte para elaborar lo que les estaba diciendo.